Buenos días. Aquí una vez más para reflexionar alrededor de la palabra del Señor. Es un buen momento para darle gracias, ¿verdad? Entonces vamos a orar y le vamos a pedir que nos bendiga, que nos guíe. Padre bueno, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, agradecidos, Señor bueno, por la oportunidad que nos das, Señor, de venir a meditar y reflexionar alrededor de tu palabra, Señor. Te suplicamos que nos des el entendimiento, Señor, que nos abras, Señor, nuestra mente y corazón, nuestro espíritu, Señor, para ser receptivos. Y también, Señor, en el nombre de Jesús te ruego que mi boca, mis palabras, sean consecuentes con lo que tú escribiste, Señor. Te damos gracias, Señor, en tu santo nombre, oh Jesucristo. Amén. El tema de hoy le puse por nombre Cuando se acabe la fe. Me gustaría que se hiciera una pregunta a sí mismo y se dijera a sí mismo, ¿será que la fe se puede acabar? O sea, ¿es la fe posible que se acabe? Porque en base a lo que usted tenga como respuesta, al final va a tener una conclusión que le favorezca en su opinión o que corrija la opinión que tiene. Cuando Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 13 acerca de la preeminencia del amor, o sea, acerca de la importancia del amor como primer lugar, entendiéndose que cuando Pablo está escribiendo del amor en todo este texto de 1 Corintios capítulo 13, no está escribiendo acerca del amor que nosotros conocemos, porque él está escribiendo acerca del agapao, que es el amor de Dios. Lo que Pablo está haciendo es describiendo básicamente a Dios en diferentes áreas. Eso es lo que él está haciendo. Algunas personas toman este texto, se lo regalan como entre novios, esposos, pero realmente lo que Pablo está haciendo es poniéndonos a nosotros y ubicándonos en lo que es el amor de Dios. Por eso es que Juan dice que Dios es amor y Pablo viene y lo describe. Cuando Pablo empieza con unas afirmaciones que nos confrontan. Por ejemplo, dice en el verso 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ese sí cobra una gran dimensión porque me pone en una comparación. Si yo hablase lenguas angélicas, humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. O sea, si yo hago lo que hago, aunque hable bien, aunque tenga una buena elocuencia, aunque me explique bien y no tengo amor, o sea, si Dios es amor y no tengo a Dios o el carácter de él en mí, dice soy bulla, pura bulla, eso es címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, en una referencia a la predicación, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, puedo que haga todas esas cosas, pero si no tengo amor o el carácter de Dios en mí, no soy nada. O sea, Pablo me está hablando a mí a través de esto, no solamente me está hablando de identidad, sino me está hablando también de un todo. O sea, yo sin Dios no soy nada. Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y escuche esta frase con la que Pablo cierra en el verso 13 de 1 Corintios 13, porque sobre esto vamos a sentar la enseñanza de hoy. Ahora permanecen, o sea, ahora en este momento, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres dice, pero el mayor de ellos es el amor. Si nosotros logramos ver que Pablo traslada justamente el amor no como puntualizándolo, sino como alcance, porque lo que él está diciendo que sobre la fe, sobre la esperanza, el mayor de los dones que podemos recibir nosotros, el mayor de las capacidades
el mayor de las características de Dios en nosotros que podemos tener es el amor. Pero inicia diciendo, ahora permanece en la fe. Ahora, si ahora permanece la fe, ¿qué implica? Que en algún momento la fe no va a estar. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con eso? Bueno, lógicamente que nosotros tenemos que trasladarnos mentalmente hasta cuando estemos con nuestro Señor, a futuro. Y lo digo porque en este momento nosotros tenemos la esperanza que Él va a venir. Pero cuando estemos con Él, ya no vamos a esperar que Él va a venir, sino que vamos a estar en una vivencia con Él. Pero alrededor de esto, Dios puso algo en mi corazón, porque una de las cosas que la palabra dice es que a Dios le agrada la fe. En el capítulo 11, verso 6 del libro de Hebreos dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, la fe agrada a Dios. Pero, ¿cuál fe? Porque hay muchas personas que proclaman tener fe. Hay muchas personas que dicen tener fe, tal vez en ídolos, en dioses, en sí mismos, en su trabajo, en las capacidades que ha tenido en el aprendizaje. Entonces, ¿a qué fe se refiere el texto cuando dice que la fe es algo que le agrada a Dios? Entonces yo tengo que definir cuál es la fe que agrada a Dios para yo poder agradar a Dios, como lo que dice el texto. En primer lugar, hay dos fe que son de carácter intelectual. Una de las fe es la fe experimental, como lo habíamos hablado en una oportunidad. La fe experimental es aquella que me enseña en base a la experiencia, en base a lo que yo he vivido. Entonces, si yo sé que algo tiene un origen y que algo se repite en el tiempo, entonces yo me baso en esa fe experimental porque sé que eso se va a dar continuamente. Ejemplo, si nosotros sabemos que estamos en una zona lluviosa, como es aquí en Upala, y que en diciembre, me contaba Randall, que es el mes que más llueve, ¿por qué él dice que es el mes que más llueve si todavía no ha llegado? Porque la experiencia de lo que ha vivido aquí le dice que es el mes que más llueve, todos los diciembres llueve. Si no lloviera en este diciembre con fuerza, entonces sería algo totalmente fuera de lo común. Pero lo normal es que llueva con esa cantidad. Dice también, o sabemos que cuando está lloviendo en el Caribe, hay sol en el Pacífico o en lo que es el Valle Central. Eso no lo dice la experiencia. Tenemos fe y sabemos que eso va a pasar porque dice la experiencia. Y así planeamos nuestras vacaciones, así planeamos todas las cosas, porque decimos, en verano vamos a hacer las cosas. Pero es una fe intelectual. Después está otra fe intelectual que es la fe tradicional. La fe tradicional es lo que hacemos por tradición, porque nos enseñaron. Porque nos dicen que si hacemos unas hojitas de Juanilama en un poquito de agua caliente y la tomamos, nos va a aliviar el dolor de estómago. Y tenemos fe en eso, porque lo han experimentado las mamás, las abuelas y las familias. Eso es una fe tradicional y también es intelectual. Ninguna de estas dos fe intelectuales salva a la persona. La fe que salva a la persona o la fe que Dios le agrada es la fe expectante. La fe expectante es espiritual. Expectante es algo que se espera, no se ve, y por eso lo describe Hebreos de esa manera, o el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos lo escribe el escritor inspirado por el Espíritu Santo. Dice que es estar a la expectativa de algo que ha de venir, aunque no lo entendamos. En Mateo 16, 24, me va a empezar a enseñar a mí, Mateo 16, 24, vamos a ver en Juan, en Romanos y otra vez en Mateo, vamos a ver algunas cosas que van en cuanto a la expectativa que yo tengo, cómo debo de esperarla. Para darle un ejemplo, en Mateo 16, 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Está hablando de renuncia. Si alguien quiere creer en el Señor, debemos de dejar de creer en nosotros. O sea, si alguien quiere tener fe en Cristo, tiene que empezar a dejar de tener fe en sí mismo. Negarse a sí mismo es poner a Cristo en lugar
de nosotros sus pensamientos, su mente en lugar de la nuestra. En Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, decía Juan el Bautista, para que yo mengüe. La fe que yo debo de tener es una fe que no vaya por encima de la voluntad de Dios. Porque mi fe no va a cambiar la voluntad de Dios. Mi fe no está por encima del propósito de Dios. Por tanto, cuando yo entiendo eso, yo voy a dejar de estar esperando cosas que son contrarias al carácter de Dios. Yo no puedo tener expectativas sobre cosas que son antibíblicas y que no honran a Dios. Ejemplo, voy a poner un ejemplo, como una persona que se enamore o una mujer que se enamore de un hombre casado y enamorada de un hombre casado, entonces ella tenga la expectativa de que este hombre deje a su mujer para que se case con ella. Eso es una fe que va contraria al carácter de Dios, al carácter bíblico. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que esa mujer no debería estar esperando eso. ¿Por qué? Porque ya el hombre está casado. ¿Me estoy explicando? O viceversa. Son fe contra el carácter de Cristo. Entonces yo necesito renunciar a mis pensamientos para que los pensamientos de Cristo sean los que predominen en mi vida. En Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mi fe debe ser un sacrificio continuo. ¿Qué es un sacrificio? Que voy a renunciar a lo que a mí me gusta para poner por delante lo que a Dios le gusta. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, o sea, que nuestra mente tiene que ir madurando, tiene que ir yendo en la dirección del pensamiento de Dios, del pensamiento de Jesús, tiene que ir en la dirección de lo que el Espíritu Santo me lleva. Y el Espíritu Santo, quien es el consolador, así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, me ha de guiar a toda verdad. Me va a redarguir de pecado. Me va a llevar a mí al entendimiento de que lo que a Dios no le agrada, debo dejarlo de lado. Ese es el sacrificio. ¿Para qué debo de hacer eso? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces la renuncia, el menguar, me lleva a mí a una cosa, a reconocer la voluntad de Dios y a seguir y cumplir esa voluntad que Dios quiere en mí. En Mateo 17, en el verso 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano en aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Un hombre lleva a su hijo a los discípulos, le pide que lo sanen de unos demonios que tienen, de un demonio que tiene, ellos no lo pueden hacer. Jesús viene y sana al muchacho, le expulsa a los demonios. Y cuando ellos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dice, por vuestra poca fe. La fe de ellos es una fe limitada, es una fe que no acciona, es una fe que no cumple el propósito, pero la fe que Dios pone a través del Espíritu Santo es una fe poderosa. Por eso Él dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible, porque este género no sale si no es con oración y ayuno. Un texto espurio porque la palabra que está ahí como ayuno no está en el texto original, pero lo leo cual lo tiene Reina de Valera, 1960. No es mi tema de hoy hablar sobre el punto de oración y ayuno, sino sobre fe. Retomando la idea de esto, cuando él dice que la fe debe ser como un grano de mostaza para que una montaña se pase de un lado a otro, no significa que mi fe, por pequeño o grande que sea, va a mover algo, sino es que mi fe esté puesta en el lugar correcto. Yo puedo tener mi fe puesta en mis capacidades y puede ser enorme, que esa fe no va a servir para nada. Puedo tener mi fe puesta en mi trabajo, que si no es una fe correcta en base a lo que Dios establece, no va a servir para nada. Pero si es una fe pequeña, como un grano de mostaza, puesta en la voluntad de Dios y en su juicio justo, esa fe es poderosa. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces una fe puesta en Él, no me voy a fijar en lo que me está pasando, no me voy a fijar en lo que quiero, sino que lo que Dios haga en mi vida va a ser para mí lo mejor. Aunque a mí tal vez no me guste o no me parezca lo mejor.
En Hebreos 11, por eso es que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está la expectancia. La expectancia está en que no conozco, no sé, no lo he visto, pero lo creo. ¿Por qué? Porque por esa fe alcanzaron, dice el texto, verso 2 de Hebreos 11, buen testimonio los antiguos. Y cuando habla de buen testimonio, no los antiguos, no es el buen testimonio de ellos, es el buen testimonio de Dios en ellos. O sea, lo que Dios viene y escribe de ellos es lo que hace que estas personas tengan relevancia. Estas personas no tienen relevancia por lo que ellos dicen o hacen, es porque Dios decidió ponerlos en ese capítulo 11 del libro de Hebreos. Ese es el testimonio que Dios da de ellos. Pero en el verso 11 de Hebreos 11 sucede algo que nos empieza a ubicar en lo que hoy Dios puso en mi corazón como título: cuando la fe se acabe. Porque en el verso 11, cuando él habla de Sara, cuando a Sara y a Abraham, o a Abraham y a Sara, se le promete a su hijo Isaac, escuche lo que dice el verso 11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Escuche, recibió fuerza. No tenía fuerza, le fue dada fuerza, y esa fuerza viene de Dios, para concebir, y dio a luz aún en el tiempo de la edad, o sea, fuera del tiempo, cuando se supone ya ella no debería de tener hijos, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El texto dice que Sara recibió fuerzas, tuvo fe en el que había prometido al hijo. Pero hay algo aquí que no calza. Y le digo que algo que no calza porque nosotros, si nos vamos al texto, vamos a ver como que si yo no estudio profundamente este verso y estudio el acontecimiento, le voy a dar a Sara un reconocimiento que no es de Sara. Porque aquí dice que ella creyó en quien lo había prometido, lo cual está bien. Pero el reconocimiento no es de ella. En Génesis 18, para ir armando todo el cuerpo del mensaje de hoy, dice en el verso 11, y préstele mucha atención a cada palabra, por favor. Voy a leer. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres, o sea, la menstruación. Y entonces Sara, ¿qué hizo? Se rió dentro de sí, porque estaba afuera el Señor hablando con Abraham, y le dijo que iba a tener un hijo, que a un año de ese momento iba a tener un hijo. Entonces ella se ríe entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Después de que he envejecido, o sea, voy a tener deleite, porque el milagro no solo era que ella quedara embarazada, sino que todo su aparato reproductor, que ya no estaba ovulando, tenía que ovular, tenía que ponerse otra vez en sintonía, como cuando ella estaba joven. No solo es tener el hijo, sino que tenía que haber un milagro en el cuerpo de ella. Aparte de eso, ella menciona el deleite, lo cual significa que tenía que haber, sentir ellos esa conexión que sentían en la juventud para tener el deseo del uno con el otro. ¿Tendré deleite siendo yo y mi Señor viejos? Entonces Jehová dijo a Abraham, y préstele atención a esto, por favor, porque esto lo que nos hace es observar lo que acabamos de leer en Hebreos, cuando dice que ella tuvo fe en el que lo había prometido. Entonces, el verso 13, Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Le dice. ¿Dónde está la fe de Sara ahí? ¿Se ha preguntado usted eso? Entonces, ¿por qué el libro de Hebreos menciona que ella tuvo fe? Porque recuerde, tenemos diferente fe. Una que es la fe de la experiencia, una que es la fe tradicional. En la experiencia dice que las mujeres de 100 años o casi 100 años no tienen hijos, menos si no tienen menstruación, y mucho menos si no tienen contacto el esposo y la esposa. Entonces ella se rió, dice, se rió Sara, y le dice Dios a Abraham, le pregunta a Dios a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz ya vieja? Y pregunta a Dios: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Dios preguntándose de que si para él hay algo difícil. Y le dice: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de vida
Sara tendrá un hijo. Oiga lo que hace Sara según el verso 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, dice. Oiga, por favor, es con Dios que se está hablando. No podemos llegar adelante de Dios. ¿Qué dijo Hebreos? Para acercarse a Dios hay que creer que le hay. No podemos llegar a orarle a Dios diciéndole que creemos algo y tenemos fe en algo cuando hay duda en nuestro corazón. Mejor le decimos, Señor, yo tengo duda, ayúdame a tener fe. No podemos acercarnos a Dios a decirle, no hemos hecho esto cuando hemos hecho algo, porque ¿quién le va a mentir a Dios? O no podemos acercarnos a Dios y decirle, no, es que yo amo a mi hermano y no le hablo, o amo a mi hermana y no le hablo, pero es porque ella no me habla, porque en realidad yo sí quiero hablarle, cuando en nuestro corazón hay resentimiento. ¿Quién va a engañar a Dios? Tratar de engañar a Dios es lo más absurdo que pueda existir, porque Dios nos hizo, Dios nos conoce en nuestro interior. Podemos engañar a los demás, podemos engañar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, pero a Dios, ¿quién lo va a engañar? Nadie. Y todavía ella viene y se atreve y le dice, no me reí. Pero estamos hablando de la Sara que Hebreos dice que tuvo fe en el que lo había prometido. ¿Cómo se es el título? ¿Cuál es el título de este mensaje? Cuando se acabe la fe. No olviden el título, ¿verdad? Porque con él vamos a cerrar. No me reí, dijo Sara, porque tuvo miedo, dice el texto. Y él dijo, hablando de Dios, no es así, sino que te has reído. No es así, sino que te has reído. Eso es impresionante. Bueno, pasado el tiempo, pasa un año, pasa ese escenario donde dice que Sara se rió y que Dios la confronta y le dice, ¿por qué te reíste? ¿O acaso hay algo imposible para mí? Entonces dice el verso 1 del capítulo 21, para que hagamos la conexión de por qué a Sara se le indica y se le dice que ella creyó en el que lo había prometido. No fue en ese momento. Fue que Dios la llevó a eso, a creer. Dios movió todas las circunstancias y el corazón de Sara y de Abraham para que supieran quién es Él. Es Dios quien construye la fe en nuestros corazones. No construimos nuestra fe es intelectual. La fe que Dios nos demanda es expectante. O sea, es creer en algo, aunque no lo hayamos visto, porque Dios lo dice. No porque la tradición lo dice, no porque la circunstancia lo dice, no es por lo que yo he aprendido, sino porque Dios lo dice. Y si Dios lo dice, hemos de creerlo. Y pasado el tiempo, dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Me encanta que dice, como Dios dijo, como Dios hizo, como Dios había dicho. O sea, aquí todo lo que es el reconocimiento es de Dios. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y le dio a luz Sara Isaac. Y circuncidió a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Entonces dijo Sara, préstele atención a esto. Dios me ha hecho reír, dice. Dios me ha hecho reír. Se está devolviendo aquel momento. Cuando ella se rió y Dios le dijo, ¿por qué te ríes? No, yo no me reí. Claro que te reíste. Ahí se está devolviendo un año después. Dice, Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere, cualquiera de ustedes que están acá y yo, se reirá conmigo. ¿Qué le hizo causar risa en su interior a Sara? Ella lo explica. Añade con una pregunta. ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. ¿Sabe cómo es eso? ¿Por qué dice que Sara se rió, pero aún así se reconoce a Sara como una mujer de fe? Es algo así como que yo venga y le diga a ustedes, bueno, mis hermanos, vamos a hacer una cosa. La otra semana vamos a reunirnos en San José, vamos a ir a la Toyota y le voy a regalar a cada uno de ustedes, le voy a regalar una Land Cruiser del año. Y ustedes, ¿por qué se están riendo?
Están riendo, ¿verdad? Le voy a dar una Land Cruiser del año. Es más, para que vean ustedes que me caen tan re bien ustedes, que no solo les voy a dar una Land Cruiser del año, sino que voy a irme a una de las mejores zonas de Costa Rica y les voy a comprar a cada uno un condominio. Una Land Cruiser, un condominio. ¿Qué les parece? ¿Por qué se ríen? Porque es algo que no es lógico. O sea, se sale de la lógica, por eso causa risa. Porque no entra dentro de lo normal. O sea, nuestra mente, nuestra tradición dice, ¿y este limpio de dónde va a sacar para darnos eso? ¿Ah? Demasiado dinero, ¿de dónde va a sacar toda esa plata? No, hombre, claro, lo que me causa es risa. Entonces, cuando uno lee el texto, lo que Sara dice es cuando leen que una mujer de casi 100 años tuvo un hijo con un hombre de 100 años, eso causa risa. Pero ¿qué es lo que hace que ella sea una mujer de fe? Esto que está diciendo en este momento. Este testimonio que está poniendo ahí. Cuando ella dice, pues le he dado hijo en su vejez. El testimonio pero pastor, no entiendo si eso ella tiene que tener fe para cuando el hijo llegue, para que ella pueda ser considerada una mujer de fe, porque la fe que ella está declarando, Dios la reconoce cuando lo entendió hasta después de que quedó embarazada. Es raro, ¿verdad? Porque no es una fe de ella, es una fe que Dios depositó ahí. Es una obra que Dios hizo en Abraham y en ella. Y cuando ella quedó embarazada, no cuando tuvo el hijo al año después, muy probablemente, no lo dice la Biblia, pero muy probablemente fue eso lo que ella pensó. ¿Quién dijera? O sea, ¿quién va a decir que Sara habría de dar de mamar a hijos? ¿Me explico, mis hermanos? Cuando Dios viene y pone eso en su corazón y en el mío, produce fe. Pero es una fe que viene de Él, del Espíritu Santo. Pero para que esa fe crezca en nosotros, necesitamos renunciar a la nuestra. Necesitamos quitar de lado lo que usted y yo creemos como la normal o la normativa y dejar lo que Dios dice. Entonces ahí sí la fe va a estar depositada en piedra sólida. Porque la fe es de Jesús. La fe viene de Cristo. ¿Cómo de Jesús? Jesús dijo, les enviaré a otro consolador que les guiará toda verdad y les hablará de mí. Entonces yo creo, no por lo que me parece a mí, yo creo no por lo que la tradición me dice, sino que yo creo porque Jesús lo dijo. Y eso produce fe. En Lucas 9, cuando el Señor Jesucristo reprende a Jacobo y a Juan, deseo que me acompañen a este texto en el verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Habían dos rutas para ir, una era por Jacob y otra por Samaria, una por Jericó, y otra por Samaria. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. O sea, había una misión que tenía que cumplir. Mas no le recibieron. ¿Quiénes? A los discípulos no lo recibieron en Samaria, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Según la mujer de samaritana en Juan capítulo 4, dice que judíos y samaritanos no se llevaban. Entonces aquí no los queremos por cómo lucían, y menos que iban para Jerusalén. Viendo esto los discípulos, Jacobo y Juan, dijeron a nuestro Señor Jesucristo, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Cuál es la fe que ellos tienen? Hay que forzar a esta gente a que crea. Tenemos que hacer lo que sea para que esta gente crea. Esa era la fe intelectual de ellos. O sea, esta manera de aplicar la fe no es correspondiente a la misión que el Señor nos da a nosotros. Cuando queremos obligar a las personas a creer, cuando las personas no van a creer, si no es porque Cristo opera en sus corazones. Eso no es posible. No es por nuestros argumentos, cuánto lo expliquemos. No importa cuán acertados estemos ni cuántos versículos usemos. No importa cuán apegados a la Biblia estemos. Si Dios no pone la gracia y la misericordia en el individuo, no va a creer.
Y para aclararles a ellos que no funcionen así, les dice en el verso 55, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Porque la misión del Señor no es destruir las personas, es predicar el Evangelio. A nosotros nos toca predicar el Evangelio, a Dios les toca salvar a la persona. Así que nosotros no somos mandados a condenar a la gente, sino a llevarles luz. El problema es que nos hemos propuesto condenar a la gente en lugar de llevarle luz. Y eso no nos toca a nosotros. La luz la lleva solamente el Espíritu Santo. Entonces necesitamos renunciar a nuestra fe, a nuestra expectativa, a nuestra forma de evangelizar, para poner por delante la forma de evangelizar de Dios, que es a través del Espíritu Santo. O sea, el objetivo que Dios tiene con el Evangelio es la reconciliación. Y esa es la dirección que tenemos nosotros que poner a nuestra fe. ¿Qué motivó a los discípulos eso? Que quisieran que cayera fuego sobre esas personas. El rechazo. Y mi hermano y mi hermana, nosotros no tenemos que actuar en consecuencia al rechazo. ¿Por qué? Porque aunque nos rechacen a nosotros 200 veces, el día que Dios quiera hacer una obra en una persona, la va a hacer y a él no lo van a poder rechazar. Porque esa es la fe que arrastra al individuo. Es la gracia irresistible que convence con solo que el Señor diga, sígame. Usted no ve al Señor tratando de convencer a los discípulos diciéndoles, ¿quieren ir al cielo? ¿Ustedes les gustaría ir al cielo y no ir al infierno? Ustedes saben que allá no hay dolor, no hay llanto. No, el Señor solo le dijo a Mateo, sígame. Y este hombre se levantó, una sola palabra, sígueme. Y este hombre se levantó. Nosotros usamos argumentos y el Señor solo golpea, impacta con el poder del Espíritu Santo. Debemos de creer eso es la fe expectante, creer que Dios es el que hace la obra. Usted tire la semilla y deje que Dios haga el trabajo que solo Él puede hacer y nadie más. Cuando el Señor viene y ya va a ser arrestado, hay una circunstancia que pasa alrededor del arresto. En Mateo 26, en el verso 33, Mateo registra lo siguiente. Respondiendo Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro le está diciendo que aunque todos huyan, cuando él les dijo que lo iban a abandonar, escandalizarse es abandonarlo, dice, aunque todos lo hagan, yo no, dice Pedro. Porque Pedro era un hombre fuerte, impulsivo, era un hombre decidido. Entonces él confiaba en sí mismo. O sea, la fe estaba puesta en sí mismo, en él. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús le está diciendo lo que va a pasar. ¿Qué debería bastarle a Pedro? Lo que dice el Señor. O sea, te voy a negar, Señor, no lo entiendo. O sea, no es lo que yo quiero. Pero si me estás diciendo que te voy a negar, debería ser suficiente para orar. Para orar en la dirección de qué hacer. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. O sea, ¿quién creía tener la razón? Pedro. Pero Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Y lo que Él dice se cumple. Pedro debía haber analizado eso. Y no solo eso, sino que no te negaré. ¿Y qué dijeron todos los discípulos? Dice, todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y qué pasó esa noche? Todos salieron huyendo. Lucas 22, relatando este mismo acontecimiento, en el verso 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. No le dijo que no iba a estar en problemas, no le dijo que no iba a hacer escapar, sino no le dijo que iba a evitarle eso, dijo que iba a orar para que su fe no le faltara. ¿Cuál fe? La fe que viene de Cristo, no la fe que tenía Pedro en sí mismo. Por eso es que hay algo que se dice muy comúnmente, dice, para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado, y más con Dios, porque nosotros podemos llegar a ofrecerle a Dios un montón de cosas que creemos que las vamos a cumplir, y cuidado que en la primera ya estamos fallando a lo que ofrecimos. De ahí que el Señor dice en el libro de Eclesiastés, por medio de la inspiración de Salomón,
que antes de hacerle una promesa al Señor, nosotros tenemos que meditar, porque lo que al Señor se le promete, se le cumple. Porque el Señor dice que no va a dejar pasar por alto lo que se le ofreció. Y si se le ofrece algo y no se le cumple, el Señor va a pedir factura por eso. Porque las promesas de nosotros puede que se acaben, pero Dios, que es eterno, lo toma eternamente. Así que cuidado. Para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado, y más con nuestras oraciones para con Dios. Ok, Pedro viene, todos sabemos que lo negó, como Dios lo había dicho, y huyeron todos como Dios lo había dicho, como nuestro Señor lo había dicho. En Juan 21, cuando el Señor se encuentra con ellos ya resucitado, una de las cosas que el Señor se acerca a Pedro es a confrontar lo que él había hecho para sanar su corazón. Para que Pedro reconociera que se había equivocado cuando puso su fe por encima de la voluntad de Dios. Para que reconociera que él había puesto su fe por encima del propósito de Dios. Porque una de las cosas que Dios le dice es: Pedro, bueno, no le dice Pedro, le dice: Satanás, apártate de mí, porque has puesto tu mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de los cielos. No porque él estuviera con una posesión, no, sino porque estaba pensando humanamente y no como Dios lo estaba diciendo. En Juan 21, después de eso, cuando el Señor se encuentra con ellos, dice en el verso 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero era una forma de hablar de la lengua o de los labios para afuera. No era desde lo más interno de su corazón. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Como le había pasado. No, Señor, no te dejaré ni te negaré. Si es necesario, voy a morir contigo. Él le dijo: apacienta mis corderos. O sea, ¿me ama? Pues muéstrelo, acciónelo, porque el amor se acciona. El amor no se habla, se acciona. Por eso Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor muriendo por nosotros. Entonces le dice a él: bueno, muestre su amor cuidando de mis ovejas. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes. Pero realmente estaba diciéndole y reconociendo que Jesús escudriñaba su corazón. ¿O fue como por salir del paso nada más? Pastorea mis ovejas, le dice. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ya en la tercera vez, Pedro se quebranta. Y se entristeció, dice, que le dijere por tercera vez. O sea, me pregunta 3 veces. No me está creyendo lo que le estoy diciendo. Es que no es que no le está creyendo, es que él lo está examinando en lo más profundo. Él sabe lo que Pedro está haciendo y que Pedro está diciendo solo por decir. Mis hermanos, si nosotros decimos amar a Dios, no lo digamos de boca. Que nuestro testimonio, nuestras acciones, toda la integralidad de nosotros muestre que amamos a Dios, no solo de boca. Nosotros podemos andar diciendo que amamos al Señor, pero si no hacemos lo que Él nos dice y si no honramos sus mandamientos, porque Él dice: los que me aman guardan mis mandamientos. Y se puso triste Pedro y le respondió: tú sabes todo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Hasta ahí entonces le dijo: tú lo sabes todo, no solo lo que yo te digo, sino lo profundo de mí. Pasado un tiempo, ya nuestro Señor muere, resucita, Pedro empieza a predicar, y Pedro viene y con una fe madura escribe una epístola conocida como Segunda de Pedro. En el capítulo 2 vamos a ver a este Pedro escribiendo ya lo que él experimenta como lo que es la conexión que Cristo le depositó en ese corazón. Y dice en el verso 19 de Segunda de Pedro capítulo 2: esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, ¿qué importa que nos acusen? ¿Qué importa que nos señalen? ¿Qué importa que nos rechacen? Por la causa de Cristo. O sea, eso es lo que merece aprobación. Si predicamos la palabra de Dios y otros nos acusan de locos, de tontos, de retrógradas, de lo que le quieran acusar, pero estamos en la causa de Cristo,
Eso merece aprobación, dice. Porque si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente, dice, es aprobado por Dios. ¿Qué? Que haciendo lo bueno seamos los que sufrimos, haciendo lo bueno. Porque si sufrimos haciendo lo malo, pues qué importa. Pero si hacemos lo correcto, entonces ese sufrimiento es aprobado por Dios. Pues para esto fuiste llamados, dice. Para esto fuiste llamados. ¿Para qué? Para sufrir por la causa de Cristo. Mis hermanos, sufrir por la causa de Cristo no es solo que nos persigan, que nos corten la cabeza, no solo es que nos quemen, nos decapiten, que es lo mismo que cortar la cabeza, que nos pongan, nos aserren, nos quemen, nos echen a los leones, como le pasó a toda esa gente que tiene un testimonio de Dios y los pone en el libro de Hebreos. Sufrir por la causa de Cristo empieza por renunciar a lo que yo creo que es fe para poner lo que Dios dice que es fe. Sufrir por la causa de Cristo es que si yo tengo que renunciar a lo que me gusta a mí para poner lo que le gusta a Dios, aunque a mí me disguste, yo digo, yo voy a hacer lo que Dios quiere. Sufrir por la causa de Cristo es que si usted tiene que decir no en su trabajo a algo que deshonra a Dios, usted lo va a decir aunque lo despidan. Sufrir por la causa de Cristo es que si usted llegó a una pulpería a comprar algo y por alguna razón le dieron a usted un dinero de más, devuelto de más, y usted necesita comprar cosas, pero usted dice, wow, más de uno dice eso, qué bendición la de Dios, mire, se equivocaron, me devolvieron más plata. Usted dice, ¿qué hago? ¿Me quedo con esto? Lo devuelvo, porque ya sé que tenía mi situación resuelta, pero lo devuelvo porque esto no es mío. Sufrir por la causa de Cristo es que yo voy a ponerme en último lugar y voy a poner a Cristo en primer lugar. Voy a menguar y Él va a crecer. Pero como decía el texto del capítulo 13 de Primera de Corintios, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Porque yo debo de hacer las cosas no por miedo al castigo, sino porque amo a Dios. Yo no reacciono con mi pensamiento de lo que yo creo que es fe, sino reacciono de lo que Cristo dice que es fe. Según la esperanza, que es el segundo punto, donde el amor es el que va a prevalecer, y la fe la acabo de explicar, dentro de la esperanza, Daniel en el capítulo 6, cuando él viene y empieza a leer el libro de Jeremías, él había sido, lo dijimos en una de las enseñanzas pasadas, había sido quitado sus testículos, se le había cambiado el idioma, se le había cambiado la ropa, la comida, toda su identidad. Daniel era solamente Daniel en su alma, en su interior. Exteriormente, a él se le cambió todo. Pasan los años, 70 años de lo que se dijo que iban a estar en cautiverio. Y en el verso 8 de Daniel 6 dice, ahora rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, porque la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. A Daniel se le dijo a través de un edicto, o al pueblo se le dijo a través de un edicto, que tenían que arrodillarse delante del rey. Una ley que firmó Darío. Cuando Daniel supo de este edicto, muy cerca ya del tiempo de la liberación, que había sido firmado, entró a su casa, abiertas las ventanas de la cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, como lo solía hacer antes, delante de su Dios. Él pudo haber dicho, ya falta poco tiempo, voy a hacerme loco, voy a arrollarme un par de veces aquí. Dios sabe que yo, ya me hicieron eunuco, ya me quitaron toda la identidad, ya ha pasado un montón de tiempo. ¿Y qué importa hacerme un ratillo loco, verdad? Dios lo va a perdonar. No, él se arrodilló a sabiendas de lo que iba a venir. Pues Dios lo reserva, Dios lo protege y lo deja que termine el tiempo de los 70 años. Lo protege en la fosa de los leones. Conocemos la historia. Y en el capítulo 9, 3 capítulos más adelante, dice, en el año primero del rey Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros
el número de años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, que eran 70 años. Oré a Jehová, hice una confesión diciendo: ahora, Señor mío, Dios grande, digno eres de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Con quién guarda él el pacto y la misericordia? Con los que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que los que tienen fe en lo que él dijo, que tienen fe en lo que él prometió, con esas personas él guarda el pacto. ¿Es usted una de esas personas que confía en lo que Dios dijo se va a cumplir? ¿Cree usted que aunque el conflicto alrededor del mundo o todo lo que está pasando alrededor del mundo se agrave, Dios va a cumplir sus promesas en nosotros? Si usted lo cree y yo lo creo, va a decir lo mismo que dijo Daniel. Verso 7, capítulo 9. Tuya, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. O sea, usted es el que hace lo bueno y nosotros somos los que nos confundimos. Su fe o la fe que depositas en nosotros es la que debe crecer y mi fe es la que debe de crecer. De crecer me refiero a mermar. Cuando yo leo todo esto y pienso en cómo lo pasó Daniel hasta el puro final y se mantuvo, yo me pregunto, ¿y nosotros? ¿Cuál es la fe que practicamos? ¿Cuál es la fe que profesamos? Nosotros tenemos que basar nuestra fe primero en lo que Dios dice a través del Espíritu Santo. Segundo, en el amor que Dios deposita en lo que Él dice. Y tercero, en el amor que yo tengo a lo que Dios dice y a Dios mismo. Cuando en el capítulo 10, después de que Daniel ya sabe que está terminando este tiempo de cautiverio, después de todo lo que él ha vivido durante esos 70 años, tuvo una visión. Y en la visión, en el verso 11, se acerca un varón a hablar con él y le dice: Daniel, varón muy amado, le dice, está atento a mis palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, dice Daniel, me puse en pie temblando. El Señor está hablando con él. 70 años después, ya por salir, y se pone de pie y le dice: mire lo que yo voy a hacer. Le dice a Daniel, le pasó a los de Jeremías. A Jeremías le dijeron: vaya, predique, vaya, dígale a esta gente que tengo pensamientos de bien y no de mal, pero los pensamientos de bien es que iban a ir 70 años a prisión. Hoy van a estar en cautiverio 70 años en Babilonia. Y Jeremías no quería hacer eso. Jeremías quería renunciar, porque todavía Dios le dice que el pueblo no le va a hacer caso. O sea, era una misión perdida. Y les va a decir a ellos que lo que Dios está pensando es bien de ellos. No entendemos esto. Para entender algo así solamente se necesita tener al Espíritu Santo. Pero resulta que yo no decido por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo decide por mí. Él es el que viene a mí, yo no voy a él, él viene a mí y me impacta. Entonces, por eso es que esta gente no le iba a hacer caso a Jeremías. Y Jeremías dice: yo quería renunciar, pero hay un fuego dentro de mí que me lo impedía. Daniel está pasando exactamente por lo mismo. Exactamente por lo mismo. Y él se pone de pie delante del varón que le está hablando, temblando. Está en un puro temblor porque él está viendo la visión. Él sabe lo que va a pasarle a ese pueblo. Estoy hablándole de Israel. Entonces me dijo Daniel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, por favor, y a humillarte en la presencia de Dios, entender y humillarse. Yo debo de entender que de Dios es la soberana voluntad y no mía, que es la fe de Cristo en mí la que debe prevalecer y no mi fe en mí mismo ni en las circunstancias. Pero usted decidió, dice, entender y humillarse en la presencia de Dios, y por eso fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido, le dice el varón. Pero el príncipe de Persia se opuso delante de mí por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber, y por favor préstele atención, lo que ha de venir a tu pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Israel.
Le voy a enseñar lo que va a pasar a Israel, le dice a Daniel, en los postreros días, porque visión para esos días es esta. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Ojos puestos en tierra es que estaba así viendo para abajo, callado, porque él está viendo la visión. Él sabe lo que le va a pasar a Israel en los tiempos finales. Son nuestros tiempos, los tiempos que venían después de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí uno como semejanza de hijo del hombre, dice, tocó mis labios. Jesús. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, dice, Señor mío, con la visión que me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. O sea, imagínense que usted le pongan una visión que todo Costa Rica va a ser destruido por un meteorito y que usted le vaya a decir a la gente de Costa Rica que hay que trasladarse hacia Europa y que la gente le diga, como las Land Cruiser que le iban a regalar o los condominios. La gente se va a reír. Está loco. Eso no puede ser. Entonces, claro, Daniel sabía que todo lo que iba a pasar, porque Dios lo decía, eso iba a suceder tal y cual Dios lo estaba diciendo. Ya les había dicho que iban a ir 70 años en cautiverio y él está terminando esos 70 años. Y por mucho que quisieron decir que no y los profetas proclamar algo diferente, tuvieron que pasar 70 años en Babilonia, ni un minuto más ni un minuto menos. Así, aunque el rey de Israel había roto el escrito de Jeremías y el Señor le dice, vuelvo a escribir. Y pregunta a Daniel, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Está aterrorizado este hombre. Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Yo me imagino a Daniel con el corazón que le palpitaba así aceleradamente, pegado aquí un taco en la garganta y diciendo, Señor, pero ya estuvimos 70 años en cautiverio y ahora esto es tan horrible que le va a acontecer a mi pueblo. Y no puedo hacer nada. Y no puedo hacer nada porque tú eres el que lo dices. Y lo que tú dices se cumple. Y me dijo, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, dice, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Ahora sí dígame qué es lo que va a pasar, Señor. Porque ahora me siento fuerte. Él me dio la fuerza. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia y terminar con él, y el príncipe de Grecia vendrá, pero yo declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Lo que él está diciendo es, va a venir una guerra, una serie de cosas que van a estar pasando durante todo el tiempo con Israel, y Israel va a estar siempre en prisión, siempre va a estar en cautiverio. Cuando no es un imperio es otro. Están con Babilonia, después van a venir los persas, después van a venir los griegos, después van a venir los romanos y después va a venir toda la gente del planeta a estar atacando a Israel. Pero mi pregunta, mis hermanos, ¿es Israel el pueblo escogido de Dios, sí o no? Sí. ¿Es el pueblo bendito de Dios, sí o no? Sí. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se va a arrepentir ese pueblo? ¿Y cuándo Dios va a defender a ese pueblo? Para que el propósito de Dios se cumpla en mí, se tiene que acabar mi fe, para que la fe del Espíritu Santo more en mí. Para que la fe de ellos decrezca y puedan creer en Jesús, tiene que acabarse la fe de ellos para que la fe del Espíritu Santo more en ellos. Quiero cerrar esta charla con estas palabras. Benjamín Netanyahu, frente a las Naciones Unidas, al cumplirse los 70 años, quien era primer ministro en ese entonces, en ese momento, leyó esta declaración. Y préstele atención, por favor. Dice el primer ministro de Israel, o dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu,
Hace solo 70 años, los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Hace 60 años no teníamos país, ningún ejército. 7 países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño estado judío apenas unas horas después de su creación. Nosotros éramos solo 650 judíos contra el resto del mundo árabe. Ningún ejército de defensa de Israel no teníamos. Ninguna fuerza aérea de gran alcance, solo personas valientes con ningún lugar para ir. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita nos atacaron al mismo tiempo. El país de las Naciones Unidas nos dieron un 65% de territorio que era puro desierto. El país estaba en medio de la nada. Hace 35 años luchamos contra 3 ejércitos más poderosos del Oriente Medio y los vencimos. Sí, en 6 días. Nosotros luchamos contra varias coaliciones de países árabes que poseen los ejércitos más modernos y mucho más armas y siempre los derrotamos. Hoy tenemos un país, un ejército, una poderosa fuerza aérea, una economía de Estado, de la técnica que exporta millones de dólares. Intel, Microsoft, IBM desarrollan productos en casa. Nuestros médicos, dice, reciben premios por investigaciones médicas. Hemos hecho el desierto florecer. Vendemos naranjas, vegetales en todo el mundo. Israel envió sus propios satélites al espacio, 3 satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el ranking que Estados Unidos tiene con 250 millones de habitantes. Rusia tiene 200 millones de habitantes. China tiene 1.300 millones de habitantes. Europa, Francia, Gran Bretaña, Alemania, 350 millones de habitantes. Uno de los pocos países que ha enviado objetos al espacio es Israel. Israel ahora es parte de la familia de las potencias nucleares con Estados Unidos, Pakistán, India, Francia y Gran Bretaña. Nunca admitimos oficialmente, pero todos lo saben. Hace 60 años fuimos llevados avergonzados, sin esperanza para morir en el desierto. ¿Quién es Hamás para asustarnos? Nosotros partimos de las ruinas humeantes de Europa para ganar nuestras guerras aquí con menos que nada. Nosotros construimos un pequeño imperio de la nada. ¿Quién es Hamás para asustarnos? Ustedes me hacen reír. La Pascua fue celebrada, no olvidemos de lo que se trata la Pascua. Sobrevivimos a Faraón. Nosotros sobrevivimos a los griegos. Nosotros sobrevivimos a los romanos. Sobrevivimos a la Inquisición de España. Sobrevivimos a los estragos en Rusia. Sobrevivimos a Hitler. Sobrevivimos a los alemanes. Sobrevivimos al Holocausto. Sobrevivimos a los ejércitos de 7 países árabes. Sobrevivimos a Saddam Hussein. Continuaremos en sobrevivir a los enemigos presentes. Hoy también vamos a sobrevivir a todos nuestros enemigos. Piense en cualquier momento de la historia humana. Piense eso. Para el pueblo judío la situación nunca ha estado mejor. Entonces vamos a enfrentar al mundo. Recuerde, todas las naciones o culturas, una vez que intentaron destruirnos, ya no existen hoy mientras nosotros todavía vivimos. Los egipcios, los griegos, Alejandro de Macedonia, el Tercer Reich, ¿dónde están? Y mírenos a nosotros, la nación de la Biblia, los esclavos de Egipto. Aquí estamos todavía. Hablamos el mismo idioma que antes. ¿Se acuerda que a Daniel se le quiso cambiar hasta el idioma? Hablamos el mismo idioma que antes y ahora. Los árabes no lo saben, pero deben de aprender que hay un Dios. Y mientras conservemos nuestra identidad, sobreviviremos. Mientras conservemos nuestra identidad. Entonces, perdónenos, dice Netanyahu, por no preocuparnos, no llorar, por no tener miedo. Solo lloramos nuestras muertes mientras otros se regocijan en derramar nuestra sangre. Es por eso que vamos a vencer hasta el final.
Y escuche cómo cierra Netanyahu y ahora métase dentro de su declaración y dentro de la enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón. Levanto mis ojos a los montes, mencionando al salmista, y pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? El socorro vendrá de mi Señor, el Creador de los cielos y la tierra. Mis hermanos, Pablo dice que esta fe está depositada en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, amados hermanos, cuando se acabe la fe, o sea, mi fe, y crezca la fe de Cristo en mí, ese día, mis hermanos, yo habré alcanzado el nivel de fe necesario para sobrevivir. Cuando se acabe mi fe, empezará a crecer la fe. Cuando Él me transformó en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó.